Shalom Akim. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahabushai, Bahashem, Raha Kodash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo. Yahabushai es el nombre de su Hijo en el hebreo antiguo también. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Como escucharon en el principio, Yahweh es el nombre del Padre. Que el mundo ignorantemente conoce como Jehová o como Yahvé, pero su nombre no son esos, su nombre es Yahweh, que significa el que es o el que existe, porque Él es, Él es omnipotente, Él es omnipresente, man. Él controla todos los lados de la vida, por eso es su nombre, Él es, y el nombre de su Hijo es Yahabushai, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre no es Jesús ni Joshua. Su nombre es Yahabushai, que significa el que salva o el Salvador. Y esos son los verdaderos nombres. Y lo creemos por fe, porque el Señor nos lo ha revelado. Y eso viene con una reputación, porque el Señor, su nombre, Yahabushai, ese es lo que significa su nombre. Cuando vamos a Mateo 1 y 21, que fue cuando el ángel le dio el nombre a sus padres, a José y a María, y le dijo que se iba a llamar Yahabushai. ¿Por qué? Este es Mateo 1 y 21, dice, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Yahabushai. Y en las versiones en español dice Jesús, pero esa es una traducción. La letra J no empezó a existir, si no mal recuerdo, después de los 1500. La letra J no existía. La letra J es nueva y el nombre del Señor es Yahabushai. Y como dice aquí, porque es importante siempre nosotros regresar al texto, donde fue escrito antes. ¿Por quién fue escrito? Por hebreos israelitas. Y los hebreos israelitas hablaban el hebreo, lo escribían. Por eso es importante estudiar palabras y regresar a lo que es antes. Como dice aquí, dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Yahabushai, porque él salvará a su pueblo de los pecados, de sus pecados, a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Porque cuando regresamos a Hebreos 7 y 14, dice que es de la nación de Israel, de la tribu de Judá. Él es un israelita. Hasta cuando el Señor mandó a los apóstoles, a que predicaran el evangelio, que la palabra predicar significa o regresa a la palabra anunciar en público, que es lo que empezando con los apóstoles y mis maestros de la gran piedra del molino hacen, es proclamar en público el evangelio, y este evangelio solamente es, porque evangelio significa la buena noticia, la buena noticia es para la nación de Israel. Por eso el Señor, cuando mandó a los apóstoles, Mateo 10 y 5, le dijo esto, dice, a estos 12 los envió Yahabushai con las siguientes instrucciones: no transiten por regiones de paganos, ni entren en los pueblos de Samaria. Y para eso tenemos que entender la historia de Israel, de nuestra nación. Por eso es importante leer las escrituras, comer el rollo entero. Porque el Señor dijo esto por una razón. Ahí te muestra que el Señor no mandó a los apóstoles, ni a Pablo, por los demás paganos, porque el Señor no quiere a toda la gente. El Señor solamente quiere a Israel. Por eso vamos a ver promesas de restauración para Israel, porque este nuevo pacto, ¿qué es lo que significa? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, ¿con quién fue hecho? Con los israelitas, man. Por eso en Hebreos, voy rápido a Hebreos 8. Hebreos 8 y 7 dice,
En efecto, si la primera alianza o pacto, porque eso es lo que significa pacto, ¿ok? El Señor hizo un pacto con la nación de Israel, no lo hizo con las demás naciones, ¿ok? Dice, en efecto, si la primera alianza hubiera sido perfecta, no habría sido necesario buscar una segunda, pero es un reproche. Like, hermanos, esta versión, no sé. A ver. Por eso siempre me gusta la Reina Valera. Eso es Hebreos 8:7, dice, porque si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no se habría procurado lugar para un segundo, porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que concluiré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, ¿ok? Que es este nuevo pacto, que es Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es para la nación de Israel, man. ¿Ok? No es para nadie más. ¿Ok? Dice, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo dejé de preocuparme por ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las inscribiré. Y yo seré para ellos Dios y para mí ellos serán pueblo. Ok, el Señor nos va a restaurar, porque ese es el nuevo pacto, que todavía no estamos en el nuevo pacto. Tenemos las primicias, que es por medio del Espíritu, ok, que ese nuevo pacto consiste también en nuevos cuerpos, man. Ok, dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las inscribiré, y yo seré para ellos poder, y para mí ellos serán pueblo. Nadie enseñará a su prójimo, ni nadie a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor de ellos hasta el mayor, porque seré misericordioso en cuanto a sus injusticias, y jamás me acordaré de sus pecados. Ok, y esto es lo que el Señor Yahawashi dijo a los apóstoles, que fueran, ok, como regresando, ok, porque... Can I ask you a quick question? Yes, sir. So you believe in the 12 tribes? Yes, sir. Okay, so what tribe is the black people? The what? The black people. The black people, Judah? Tribe of Judah? Yeah, Okay. tribe of Judah. Yeah, and the white people is the... White people is not part of the 12 tribes. Yeah, that's the Edomites, right? Yes. Okay. All right. Yeah, that's cool, man. Yeah, I've been like studying, like, okay, so yeah, you on the right path. Okay. Yes, sir. All right, man. All right. All right. All right. Shalom. Okay. So continuando en Mateo. Hey, es el espíritu, man. Era un hermano moreno. Okay. So es Mateo 5 y versículo y dijo, estás en el camino correcto. You know, y Tawara Yahweh Shimi Hawashi. Okay. So dice, no, este es Mateo 10. Mateo 10 y versículo 5 dice, a estos 12 los envió Yahawashi dándoles instrucciones diciendo, no vayan por los caminos de los gentiles, ni entren en las ciudades de los samaritanos. ¿Ok? Dice, pero vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? El Señor específicamente mandó hacia las ovejas de la casa de Israel, a las ovejas perdidas. ¿Ok? Y estas mismas instrucciones se les fueron dados a Pablo, porque el Señor no es un poder de confusión, man. ¿Ok? El Señor da las cosas claras. ¿Ok? El Señor le reveló a Pedro, ¿ok? Que los gentiles, que está hablando de los israelitas que adoptaron las maneras de los paganos, ¿ok? Que también eso es parte de la historia que tenemos que entender, ¿ok? De la helenización, de cuando Alejandro el Magno empezó a conquistar, ¿ok? Y empezó a expandirse la helenización. ¿Qué es lo que hizo nuestra gente? ¿Ok? Porque nuestra gente, y lo voy a agarrar, man, porque, esta es parte de nuestra historia.
Es parte de nuestra historia, man, de nuestra nación. Por eso el Señor nos dejó estas escrituras, man. ¿Ok? Dice, es Macabeos. Macabeos, primera de Macabeos 1. Voy a empezar en 10, dice. La primera de Macabeos 1 y 10 dice, de aquellos generales salió un retoño impío, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco. Había estado en Roma como rehén y comenzó a reinar el año 137 de la era de los griegos. Por entonces surgieron israelitas apóstatas que sedujeron a muchos diciendo, pactemos con los pueblos de alrededor. Ok, que esos pueblos de alrededor son los gentiles, ok, fuera de la nación de Israel, ok, porque el Señor o en las escrituras hay dos palabras que distinguen a los gentiles, que son los Gawayom, y a los israelitas, que es Aim, si no estoy equivocado, porque con forma de dos letras, la Ay y la Ma. So, si no me equivoco, la pronunciación es Aim, ok, y significa pueblo, que eso hace referencia a Israel. Ok, y Gawayom está hablando de las otras naciones. Ok, fuera de la nación de Israel, como lo estamos viendo. Dice, pactemos con los pueblos de alrededor, pues desde que nos hemos separado de ellos, nos han venido muchos males. Ok, y parte de esos males eran burlas, eran discriminación. Ok, porque había algo que se llamaba, lo voy a sacar. ¿Ok? Porque es cuando los israelitas, porque la palabra gimnasio regresa al griego gimnasios, si no estoy equivocado, ¿ok? Que significa desnudo, porque ellos practicaban ejercicio desnudo, ¿ok? Ellos iban a los baños y estaban desnudos, o su circuncisión era notoria, ¿ok? Y había algo que se llamaba, o el término que se llama, es... epíspamos, ¿ok? La palabra epíspamos, dice la palabra griega epíspamos, dice, tiene una connotación específica en el contexto médico antiguo. Proviene del verbo griego epispao, que significa tirar hacia atrás o retraer. En términos médicos y anatómicos, epíspamos se refería específicamente a la retracción del prepucio sobre el glande del pene. Dice, esta práctica tenía varias connotaciones y usos en la antigüedad. ¿Ok? Y voy a saltar al contexto cultural y religioso. Dice, en algunas culturas antiguas, especialmente en la griega y romana, donde la circuncisión no era una práctica común, a menudo se consideraba una señal de alteridad cultural. Dice, habían procedimientos para revertir o disimular la circuncisión. ¿Ok? Dice, la epíspamos podría implicar el uso de técnicas o dispositivos para extender el prepucio y cubrir el glande nuevamente. Dice, esto podría haber sido motivado por deseos de conformidad social, ¿ok? Como nuestra gente. Cuando le dijo a Samuel que querían un rey porque querían ser como las otras naciones, man. Querían encajar en las naciones, querían ser parte de ellos, ¿ok? Y esta es la historia de una y otra vez de nuestra gente, man. ¿Ok? Queriendo practicar las cosas de las otras naciones. ¿Ok? Dice para participar, dice, esto podría haber sido motivado, dice, por deseos de conformidad social o para participar en actividades públicas como baños y gimnasios donde la desnudez era común y la circuncisión visible podía ser motivo de burla o discriminación. Ya ves, por eso es que nuestra gente se trataba de cubrirse que eran circuncidados, man. Por eso es que como vemos en primera de Macabeos, ¿ok? Eran apóstatas, ¿ok? Que apostasia era básicamente desertar, abandonar, ¿ok? ¿Abandonar qué? El pacto, la alianza, ¿ok? Por eso vimos en Hebreos 8 que los israelitas no respetaron esa alianza, man. ¿Ok? Dice, yep, ok, so como dice aquí,
Los israelitas practicando el epíspamos, dice, los israelitas comenzaron a practicar el epíspamos o la retracción del prepucio por diversas razones culturales, sociales y religiosas, principalmente durante el periodo helenístico, ¿okay? Que fue donde nuestra gente fue conquistada, ¿okay? Empezó a predominar la helenización, ¿okay? Y nuestra gente quiso ser parte de eso. Dice, influencia cultural de la cultura helenística. Dice, después de las conquistas de Alejandro el Magno, la cultura griega se difundió ampliamente por todo el Oriente Próximo, incluido Israel. La cultura griega valoraba mucho la estética del cuerpo desnudo, especialmente en contextos públicos como los gimnasios y los baños. En estos lugares la desnudez era común. La circuncisión, que era una práctica distintiva de los judíos, se veía como una anomalía y motivo de vergüenza. ¿Ok? Y aquí dice deseos de asimilación, ¿ok? Presión social y deportiva, ¿ok? Persecución y coerción. ¿Ok? Por eso es que los israelitas se estaban convirtiendo a las maneras de los gentiles. ¿Ok? Por eso es importante toda esta historia para entender por qué Pablo fue hacia los gentiles que estaban dispersos, ¿ok? Por el mundo conocidos, por el oikoimene. ¿Ok? Porque el Señor no es un autor de confusión. El Señor mandó a los apóstoles por las ovejas perdidas de la casa de Israel, y a Pablo lo mandó a los gentiles de la casa de las ovejas perdidas de la casa de Israel, man. ¿Ok? Porque el Señor no se confunde. ¿Ok? Porque todo esto es la buena noticia para los israelitas, porque vamos a seguir viendo Mateo 10 y versículo 6 dice, pero vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? Porque también, sé que me pasé a los macabeos, pero antes, porque dice aquí que no entren en las ciudades de samaritanos. ¿Ok? Mencionamos que es importante saber la historia de nuestra gente. ¿Qué es lo que nos pasó? Porque el reino se dividió en dos. El reino de Israel se dividió en dos reinos. El reino del norte y el reino del sur. ¿Ok? Y el reino del norte, que son la mayoría de las tribus, fuimos llevados cautivos a Siria, ¿ok? Y de Asiria fuimos traídos o venimos a este lado de las Américas. Ya no estábamos en la tierra, fuimos sacados, ¿ok? Porque eso era parte también de lo que dijo en Oseas 1. El Señor se deshizo de con nosotros primero, ¿ok? Y Sennacherib, ¿ok? Que lo vamos a sacar, ¿ven? Porque esto es importante para entender nuestra historia. Segunda de Reyes 17 y 24, ese es el punto, porque ustedes, hermanos, pueden leer todo el capítulo, ¿okay? Donde nosotros pecamos contra el Señor, y el Señor entonces levantó a los asirios para que nos conquistaran y nos llevaran cautivos. Pero ¿qué es lo que pasó? Versículo 24, Segunda de Reyes 17 y 24 dice, y el título se llama Origen de los Samaritanos. Dice, el rey de Asiria trajo gentes de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamad y de Sefarvaim, y las estableció en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Ya ves, porque estos eran paganos, estos eran las otras naciones. ¿Ok? Por eso es que el Señor, cuando le dijo a los apóstoles que no vayan por ciudades samaritanos, es porque son las otras naciones, porque el Señor solo quiere a Israel. ¿Ok? Específicamente el Señor les dijo a los apóstoles por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? Y Pablo hizo lo mismo. ¿Ok? Y el Señor le reveló eso a Pedro antes de que Pablo iniciara su ministerio. ¿Ok? Porque el Señor hace todo en orden. ¿Ok? Le hace saber a la cabeza primero, porque Pedro era la cabeza. ¿Ok? Antes de que Pablo fue a predicarle a los gentiles, él estaba en el proceso. Es la que digo, el Señor primero le enseñó la visión a Pedro, ¿ok? De que se le apareció ese manto en el cielo, y le hizo saber que los hermanos israelitas que habían adoptado las costumbres de las otras naciones, el Señor los había hecho limpios por medio de la fe. ¿Ok? Eso no significa que como cristianos simples, porque el mismo capítulo se explica,
¿ok? Se explica que el Señor declaró a los hermanos israelitas que habían adoptado sus maneras limpios, man. ¿Ok? No está hablando de comida literal, eso está hablando de hermanos israelitas, man. ¿Ok? Y el Señor se lo reveló primero a Pedro, y Pablo estaba en el proceso siendo cegado, y se le iba a revelar para ir a anunciar este evangelio, man. ¿Ok? Por eso el Señor le dijo a los apóstoles, por camino de gentiles no vayas. ¿Ok? ¿Qué significa Juan 3:16? No es una contradicción, ¿ok? Es una afirmación que es para Israel nada más, ¿ok? Porque como dice aquí, versículo 6, Mateo 10 y versículo 6 dice, pero vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y cuando vayan prediquen diciendo, ¿ok? Prediquen, que es anuncien en público. Dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ok? Y como dije, man, siempre me gusta la Reina Valera. Un momento aquí. Oh, sí, sí. Dice lo mismo. ¿Ok? Como dice aquí, versículo 7 otra vez. Y cuando vayan, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ok? ¿Y qué es el reino de los cielos, man? ¿Ok? Es el reino del Señor, que va a ser establecido aquí en la tierra, como está escrito en Daniel 2 y Daniel 7. ¿Ok? Que cuando habla en Daniel 2 de esa gran estatua, ¿ok? Como está aquí, si lo pueden ver, que esta estatua representan 4 imperios. ¿Ok? El imperio babilonio, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Que nosotros estamos en la última vez, en el último imperio, ¿ok? Pero tenemos que entender qué es lo que pasó a Roma, ¿ok? Roma sufrió una decadencia, pero Roma resurgió. Por eso en Apocalipsis 13 habla de que una de sus cabezas estaba herida de muerte y después fue sanada, ¿ok? Roma decayó por un periodo de 1000 años y después resurgió en el periodo del Renacimiento, ¿ok? Y en el Renacimiento empezó a renacer no nada más la cultura, sino una nación y su cultura, la greco-romana, ¿ok? La cultura clásica, ¿ok? Y en esta visión, Daniel 2 y Daniel 7, te explica que después iba, ¿sabes qué? Mejor lo voy a agarrar. Daniel 2 y... Ok, y voy a empezar en versículo 34, dice, Daniel 2 y 34 dice, mientras mirabas, se desprendió una piedra sin intervención de manos. Ella golpeó la estatua de los pies, ok. Dice, de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces se desmenuzaron también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se volvieron como el tamo de las ceras en verano, ok, porque el Señor viene a derrocar a estas naciones, ok. Por eso en Apocalipsis 19 o en Apocalipsis 21 habla que el Señor tenía coronas, ok. ¿Por qué? Porque el Señor viene a quitar reinos y a establecer el suyo, ok. Dice, continuando el versículo 35, dice, el viento se los llevó y nunca más fue hallado su lugar, y la piedra que golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña que llevó toda la tierra, ¿ok? Que esa gran montaña representa un gobierno, ¿ok? Por eso cuando vas a Isaías versículo o capítulo 2, habla del reinado universal del Señor, ¿ok? El reinado universal que iba a ser por todo el mundo, ¿ok? Por el universo también, ¿ok? Y también Daniel en capítulo 7, ¿ok? Y creo que es versículo 18 o 17. Versículo 17, Daniel 7 y 17 dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra.
¿ok? Y Nabucodonosor lo vio como una estatua y Daniel lo vio como una bestia o bestias. ¿Por qué? Porque ellos, las naciones son como bestias, man, ¿ok? Porque el Señor las cuenta como bestias porque ellas siguen sus instintos. A ellas no se les fueron dados estatutos, ¿ok? Ni leyes, ni orden, ni nada. Nada más a Israel, ¿ok? Dice, versículo 17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes o gobiernos o imperios que se levantarán en la tierra, pero los santos del Altísimo tomarán el reino y lo poseerán por los siglos de los siglos. ¿Ok? Que esa es la buena noticia, el evangelio. ¿Ok? Que los santos del Altísimo, ¿de quién está hablando? ¿Ok? Está hablando de Israel. ¿Ok? Porque en Salmo 147, ¿ok? O 148, el 148, sí, pero esta, la Reina Valera 2015 no lo dice como debería decir, no dice la palabra santos. So, este es Salmos 147 y versículo o 148 es la que. Salmo 148 y 14 dice, Él ha exaltado el poderío de su pueblo, alábelo todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a Él cercano, aleluya. ¿Ok? Porque el Señor viene a hacer eso, el Señor va a exaltar a la nación de Israel. Por eso es que Pablo cuando dijo que en Romanos 3, porque Pablo andaba dando el evangelio también a los israelitas. ¿Ok? No, Romanos 9. ¿Ok? Porque aquí también va a confirmar que el Señor solamente es para Israel. ¿Ok? Dice Romanos 9 y voy a empezar desde el 1. Dice, digo la verdad en Yahabushai Hamashiach, no miento. Mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo de que tengo una gran tristeza y un continuo dolor en el corazón, porque deseara yo mismo ser separado de Yahabushai por el bien de mis hermanos, los que son mis familiares según la carne. Ellos son israelitas, de los cuales son la adopción. ¿Ok? ¿Por qué adopción? ¿Ok? Porque este ministerio se llama el ministerio de la reconciliación. ¿Ok? ¿Y cómo vas a poder reconciliar algo que no se conocía, que no tenían una relación antes? ¿Ok? Porque en Salmo 147 y 19 dice, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus leyes y decretos a Israel. No ha hecho esto con otras naciones y no ha conocido sus juicios. Aleluya. Ya ves, porque el Señor no ha tenido una íntima relación con las demás naciones. ¿Ok? El Señor no les importa las demás naciones. El Señor cuida de ellas. ¿Ok? El Señor es justo y el Señor es bueno. ¿Ok? Porque Él cuida de su creación. Él cuando creó todo esto, Él dijo que era bueno. ¿Ok? Eso, el Señor cuida de ellas, pero no las ve con una estima igual que Israel. ¿Ok? Es como tú con tu perro. Digo, tú, tu hijo y tu perro. Tú no vas a poner a tu perro más que a tu hijo. No, es tu hijo y vas a cuidar de tu perro porque es tu perro, es tu criatura. ¿Ok? Pero el Señor no quiere a todas las naciones, man. ¿Ok? El Señor odia a una nación. Porque el Señor odia a una nación, man. ¿Ok? Y eso te lo explica también en Romanos 9. ¿Ok? Dice, Romanos 9 y 4 dice, ellos son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria. ¿Ok? ¿Qué gloria? ¿Ok? Porque el Señor nos va a poner en un estado, nos va a restaurar y nos va a poner en un estado más alto. ¿Ok? Como dice en Salmo 148 y 14. ¿Ok? Dice, Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Ya ves, porque el Señor lo hizo cuando nos sacó de Egipto, cuando el Señor nos rescataba de diferentes situaciones y lo va a volver a hacer. ¿Ok? So, como dice aquí, versículo 4, ellos son los israelitas, de los cuales son la adopción,
la gloria, los pactos, ¿ok? O el pacto, ¿ok? O los pactos, porque es el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿ok? Entonces dice, la promulgación de la ley, o sea, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, ¿ok? Y el Señor ha prometido restauración a Israel, nada más, ¿ok? No a las demás naciones. Por eso, cuando vamos a Jeremías, y vamos a leer capítulo 30. Ok, Jeremías 30. Jeremías 30 y versículo 1. Ok, el capítulo se llama Profecía de la restauración de Israel. Ok, que profecía es básicamente hablar antes de que suceda. Ok, eso dice, la palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo, así ha dicho Yahweh, poder de Israel, escribe en un libro todas estas palabras que te he hablado, porque he aquí vienen días, dice el Señor, en que restauraré la cautividad de mi pueblo, Israel y Judá. Ha dicho el Señor, dice, los haré volver a la tierra que di a sus padres, tomarán posesión de ella. Ya ves, y esto no ha pasado, ok, porque como mencionamos en Isaías versículo 2, ok, como dice aquí, Isaías 2 y 1, dice, la palabra que Isaías, hijo de Amós, recibió en visión con respecto a Judá y a Jerusalén, dice, con Judá y Jerusalén. ¿Y por qué Judá y Jerusalén? Ok, porque Judá queda más al sur y Jerusalén está más al norte, que eso representa el reino sureño y el reino norteño, ok, porque tenemos que entender nuestra historia, ok, el reino de Israel fue dividido en dos, ok, so, como dice aquí, y también se le conoce como Judá y Efraín, ok, eso dice Isaías 2 y 1, dice, la palabra que Isaías, hijo de Amós, recibió en visión con respecto a Judá y a Jerusalén, acontecerá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, ok, y esto va de la mano con lo que vimos en Daniel 2 y Daniel 7, ok, que el gobierno se iba a expandir por todo el mundo, ese es el reino de los cielos, ok, y ¿quién lo iba a recibir? Los santos del Altísimo, empezando con el Señor Yahabushai. ¿Ok? Se me vino algo a la mente, pero quiero confirmarlo antes de decirlo. Uh, ¿Será que, hermanos? Ok, continuando aquí en Jeremías, Isaías 2. Isaías 2 y 2 dice, acontecerá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes y será elevado más que las colinas y correrán a él todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del poder de Jacob, para que él nos enseñe en sus caminos y nosotros caminemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Ok, y lo que vemos hoy en día allá en Jerusalén, ok, en la tierra de Israel, no es más que, ok, no es más que pura suciedad, man, ok, porque están viviendo allá falsos que se hacen pasar por los israelitas, que ni siquiera se llaman israelitas, man, se llaman israelíes. Ok, y eso en Isaías 36 te explica quién iba a estar habitando allá, ok, los edomitas y las otras naciones, ok, se repartieron la tierra. Nosotros no estamos viviendo allá, todavía no ha pasado. Esto es profecía, lo que está hablando en Jeremías 30, ok, porque Isaías 2 dice que de Sión, de Jerusalén, iba a salir la ley. Y esa es otra cortada para ustedes cristianos que dicen que la ley ya no sirve y que
el Señor el Señor no la ha desechado, ¿ok? La ley es buena, ¿ok? Y entendemos que no la podemos seguir al pie de la letra, por eso estamos en un periodo de gracia, por eso es parte del nuevo pacto, ¿ok? Un cuerpo perfecto que va a ser instalado, como leímos, que nadie va a enseñar, y eso le pertenece a Israel. Esa es parte de la buena noticia, ¿ok? Que la buena noticia viene con varias noticias, varias profecías, ¿ok? Y una de esas es la destrucción de las naciones, ¿ok? Porque el Señor va a subyugar a todas las naciones, ¿ok? Regresando a Jeremías 30 y versículo 2 dice, así ha dicho el Señor, así ha dicho Yahweh, poder de Israel, escribe en un libro todas estas palabras que te he hablado, porque aquí vienen días, dice el Señor, dice, en que restauraré de la cautividad a mi pueblo, Israel y Judá, ha dicho el Señor, los haré volver a la tierra que di a sus padres, y tomarán posesión de ella. Estas son las palabras que habló Yahweh acerca de Israel y de Judá. Así ha dicho el Señor, hemos oído una voz, dice, una voz de estremecimiento, hay terror y no hay paz. Pregúntense pues, miren, ¿acaso un varón da a luz? ¿Por qué he visto a todo hombre con las manos sobre las caderas como una mujer que da a luz? Y todas las caras se han vuelto pálidas, ¿ok? Porque este es un tiempo de terror, un tiempo de angustia, ¿ok? Como dice aquí, oh, cuán grande será aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Será tiempo de angustia para Jacob, pero será librado de él, ¿ok? Porque antes de esto, el Señor nos tiene que castigar, ¿ok? O estamos castigados, pues, ¿ok? Pero los infieles que no se han arrepentido, ¿ok? Van a sufrir, ¿ok? Va a haber como dice aquí, una gran aflicción, que eso es profecía, ¿ok? Como los apóstoles pusieron el título de este año, el año esperanzador de la angustia de Jacob, ¿ok? Porque infieles, los israelitas que no han regresado hacia el Señor, el Señor los tiene que castigar, ¿ok? Y el electo va a estar en medio de todo ese fuego, de todo ese espanto, ¿ok? Dice, versículo 8, sucederá en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, que yo quebraré el yugo de sobre su cuello. Que versículo 7 otra vez dice, oh, cuán grande será aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Ok, por eso el Señor dijo que si no son acortados aquellos días, no va a haber sangre para salvar, carne para salvar. Ok, porque también el Señor, como vemos en Apocalipsis 6, caballos, que un caballo pálido, eso representa la muerte, ok, y un caballo representa una potencia. Gran muerte viene a este lugar, ok, ¿por qué? Porque esto es el inicio de cuando el Señor nos va a empezar a rescatar, pero vamos a tener, si somos parte de Dios mediante, ok, el Señor nos va a pasar por ese fuego, ok, como dice en Salmos, que 1000 van a estar a nuestra izquierda, vamos a ver muertos, ok, vamos a pasar por ese fuego, ok, dice, como dice aquí, versículo 7, oh, cuán grande será aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, será tiempo de angustia para Jacob, pero será librado de él, ok, será librado de él, porque a final de cuentas, en el reino todos vamos a estar bien, ok. Dice, sucederá en aquel día, dice el Señor, versículo 8. Dice, sucederá en aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, que yo quebraré el yugo de sobre su cuello y romperé sus coyundas. Dice, los extraños no volverán a someterlo a servidumbre, más bien servirán a Yahweh su poder y a David su rey, a quien yo levantaré para ellos. Pero tú no temas, oh siervo mío Jacob, ni desmayes, oh Israel, dice el Señor, porque he aquí yo soy el que te salva desde lejos, y a tu descendencia de la tierra de su cautividad. Jacob volverá y estará tranquilo, estará confiado y no habrá quien lo atemorice, porque yo estoy contigo para salvarte. Ya ves, porque ese es el nombre que el Señor le dio a su Hijo, el Salvador. Ok, y esta promesa solamente le pertenece a Israel. Ok, dice Yahweh, ciertamente haré exterminio en todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero en ti no haré exterminio, sino que te castigaré con justicia, ¿ok? Y eso es todo lo que nos pasó, nuestra historia, ¿ok? Las maldiciones, todo eso son castigos que el Señor mandó,
¿Ok? Como dice aquí. Porque yo estoy contigo para salvarte. Versículo 11. Dice Yahweh: ciertamente haré exterminio en todas las naciones, entre las cuales te he dispersado. Pero en ti no haré exterminio, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te daré por inocente. ¿Ok? Porque el Señor nos iba a por nuestras maldades nos castigó. Y mira en qué estamos. ¿Okay? Estamos en esclavitud. Todavía estamos, ¿cómo se llama? Todavía estamos bajo tributo al gobierno. Nos quitan una parte de nuestro cheque. ¿Ok? Tenemos que pagar impuestos por esto, por lo que compramos, por todo. ¿Ok? Versículo 12 dice: porque así ha dicho Yahweh el Señor: tu quebranto es incurable y tu herida es grave. ¿Ok? Y eso son parte de las maldiciones. ¿Ok? Porque en otras versiones dice tu llaga. ¿Ok? Que eso es lo que representa. Por eso el Señor dijo o dio la parábola de Lázaro y el rico. ¿Ok? Porque Lázaro y el rico, Lázaro estaba cubierto de llagas que representan las maldiciones. ¿Ok? Las maldiciones. Y las otras naciones, como lo escribe, que los perros iban y lambían sus llagas. Lo voy a sacar, ¿no? ¿Ok? Porque los perros representan las otras naciones. ¿Ok? Que le hicieron daño, que lo lastimaron. Por eso es que el Señor va a hacer exterminio en las otras naciones. ¿Ok? Este es Lucas 15 o Lucas 16. O sí, Lucas 16 y 19. Ya, Lucas 16 y 19 dice: cierto hombre era rico, se vestía de púrpura y de lino fino. Dice, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y cierto pobre llamado Lázaro, dice, estaba echado a su puerta, lleno de llagas. ¿Ok? Y este hombre rico representa a los edomitas. ¿Ok? Porque ellos están en gobierno, ellos están en su reino. ¿Ok? Ellos tienen esta porción. ¿Ok? Dice, había un hombre, ¿cómo dice? Y cierto pobre llamado Lázaro estaba echado a su puerta, lleno de llagas, y deseaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Ok? Y eso le causaba dolor, que eso representa a las otras naciones aprovechándose, ¿ok? De nuestro estado bajo. ¿Ok? Porque esas llagas representan maldiciones por nuestro pecado. ¿Ok? Y estas naciones se están aprovechando de eso. Se han aprovechado de eso. ¿Ok? Por eso en Apocalipsis 11 te explica que las naciones se regocijaron al ver a esos dos profetas, ¿ok? Que representan reino norteño y reino sureño. ¿Ok? Se enviaban regalos porque estaban alegres, man. ¿Ok? Por eso es que el Señor viene a poner un juicio a ellos. ¿Ok? Y los va a congregar en el valle de Josafat y las va a juzgar. ¿Ok? Que ese valle de Josafat está hablando allá en Arabia Saudita. ¿Ok? So, como dice aquí, Jeremías 30 y versículo 13. Dice, no hay quien juzgue tu causa, no tienes remedio eficaz para tu úlcera. Todos tus amantes se han olvidado de ti, ya no te buscan. ¿Ok? Porque te he herido como enemigo con castigo de hombre cruel, a causa del gran número de tus maldades y de la multitud de tus pecados. Ya ves, por eso es que el Señor nos castigó. ¿Ok? Porque como dice la escritura, como un padre es con un hijo. ¿Ok? Así hizo el Señor con nosotros, man. ¿Ok? Porque el Señor nos ama. El Señor quiere a Israel nada más. Y esas buenas noticias son para nosotros porque estamos en una condición baja. ¿Ok? Dice, versículo 15, ¿por qué gritas por tu quebranto? Tu dolor es incurable, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. ¿Ok? Pero todos los que te devoraron, Salaki, hermanos, pero todos los que te devoraron serán devorados, y todos tus enemigos, todos ellos irán en cautividad.
Ya ves, porque esa es otra cosa. ¿Ok? El reino de los cielos, el Señor va a poner en esclavitud a las otras naciones. ¿Ok? Ellos van a ser súbditos. Ellos van a dar tributo a nosotros, man. ¿Ok? Y ellos van a estar contentos porque el Señor es justo. ¿Ok? No es como este diablo. ¿Ok? No es como este lugar que oprime. ¿Ok? Y abusa y roba y te miente. ¿Ok? Te enferma, te da químicos en tu comida y te deja todo estúpido. ¿Ok? Ellos van a estar felices, man. ¿Ok? So, como dice aquí, versículo 16. Pero todos los que te devoraron serán devorados, y todos tus enemigos, todos ellos irán en cautividad. Los que te saqueen serán víctimas del saqueo, y todos los que te despojan los entregaré al despojo, porque yo traeré sanidad y curaré tus heridas, dice el Señor. ¿Ok? Y eso es lo que el Señor Yahabushai empezó a hacer. ¿Ok? Literalmente y espiritualmente. ¿Ok? Porque cuando el Señor vino, Él mostró poder. ¿Ok? Él perdonó. Alright, como a los ciegos, a los cojos, que los apóstoles también hicieron, pero eso fue por medio del poder de Yahweh Ba'ashem Yahabushai. ¿Ok? Porque el Señor perdonó. ¿Ok? Y lo hizo literalmente y espiritualmente. Por eso es que podemos entender esta palabra y por eso es que podemos venir y anunciarla, ¿ok? Al pueblo de Israel y que las otras naciones escuchen su sentencia, ¿ok? Porque esto es parte de la sentencia también. El Señor nos ha mandado también alrededor del mundo a que escuchen esta condenación para ellos. Y los israelitas que escuchen el evangelio, la buena noticia, ¿ok? Y una buena noticia para unos es buena y para otros es mala. ¿Ok? A unos les gusta, a otros no. ¿Ok? So, como dice aquí, versículo 17 dice, porque yo traeré sanidad y curaré tus heridas, dice el Señor, pues te han llamado desechada, diciendo, esta es Sión, a quien nadie busca. Así ha dicho Yahweh, he aquí que yo restauraré de la cautividad las tiendas de Jacob, de sus moradas tendré misericordia. La ciudad será reedificada sobre su montículo de escombros y su palacio quedará en su lugar. Acciones de gracia saldrán de ellos y la voz de los que se regocijan los multiplicaré y no serán disminuidos. Los honraré y no serán insignificantes. Dice, sus hijos serán como en el pasado y su congregación tendrá estabilidad delante de mí y castigaré a todos sus opresores. ¿Ok? Y nuestro principal opresor hoy en día son los edomitas, man. ¿Ok? Que no ha tenido misericordia de nosotros. ¿Ok? Por eso en Isaías 47 te explica que este hombre no tuvo ni compasión por el anciano. ¿Ok? Y lo puedes ver hoy en día. Han extendido la edad en que una persona mayor se jubila. Ya nadie llega a esa edad. ¿Ok? Porque la comida es una mierda, el agua es una mierda, el aire que respiramos aquí. ¿Ok? Los pinchazos que te dan y todo eso, man, ya nadie llega. ¿Ok? Los tiene trabajando porque la pensión que les dan, ¿ok? Los que llegan y la pensión que les dan no es suficiente, man. ¿Ok? Porque Él es nuestro opresor. Por eso en Apocalipsis 13 habla que el que lleva a cautividad va a ir en cautividad. ¿Ok? El que mata a espada va a ser muerto a espada. Porque el Señor viene a dar retribución. Eso es parte de la buena noticia. ¿Ok? Por eso es que en Joel, ¿ok? En Joel 3, Joel 3 y 1, ¿ok? Dice, he aquí que en aquellos días, en aquel tiempo, ¿qué tiempo? Dice, es que le está dando el sol. Yo creo que lo voy a poner más acá. Dice Joel 3 y 1, dice, he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo restaure de la cautividad a Judá y a Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Ok, que el valle de Josafat es Yahweh Shaphat, que significa Yahweh juzga. Ok, y ese lugar está en Arabia Saudita. Ok.
No, está aquí. A ver si lo pueden ver. Ok, en Arabia Saudita. Este es el valle de Josafat. Ok, porque en Joel 2. En Joel 2. Y un momento aquí. Un momento aquí. Es que no lo encuentro. Y ya me está dando el sol. Y no puedo ver bien. Por eso que... Ok. So, como dice aquí, es Joel 2 y 20. Ok, y es de la King James Version. Ok. What's this? Huh? The Bible. I'm teaching the Bible. Right here? Yes, sir. The sun? Well, I didn't know the sun was gonna hit in here, but it's hot here. yeah, I'm not gonna move over there. Huh? What kind of Bible you preach? The regular one? Which one is that one? American Standard or the Jehovah Witness or what? No, the regular Bible. Okay. The main one that we study is the KJV, King James Version. King James Version. Uh-huh. Not the Gideon's? Huh? The Gideon book Bible? I Not don't. that one? What are these? Uh, Tribe? yes, sir. We these people is the real Israelites. Huh? We are the real Israelites. Where are you from? Mexico. Mexico? Michoacán. De Pachuca? And Arizona. I think so. ¿Habla español? No. No. But yeah, these people is the real Israelites, according to the Bible, the KJV. Yeah, it explains you when we get in here. You know. I don't want to be an Israelite because they don't listen to God. They didn't listen to Him. Yeah, that's right. I want to be an Israelite. They never did what He said. Well, I don't want to know that I went to them. okay then. But why would you want to be an Israelite? Because they always said they didn't obey God. They never did what He wanted to do. But now we have a chance. So He gave us divorce. Right? But that's why He sent to His Son. That's why He said to This, yeah. to So to who's the Israelites today? These people. these still? people. Yeah, these people. This is the real Israelites. We are the real Israelites, and the black people is our brothers. We have different history. Aren't the black people from Canada? No. Cain is the white people. Yeah. The white people is the devil. No, yeah. The black people are, it's murder. No, because there's two different. It's two different type of black. Look, mira, these black people necesita something for the compensation for the Mhm. black. God gave them this, physical talent, sports, artistic entertainment. Mm-hmm. Very good in black people. Okay, because black is to help them stay up. Right. Mira, one more thing. Yeah. God said, Cain, whoever kills your descendants, 7 times worse on those that kill your people. Right. They kill you. Now, what happens today if you kill a black person?
What? They're gonna get you. Don't you black people. That word for them today, no change. It's okay. Never. It's okay. And then yeah, but the main one, the mucho gusto, is a rah rah rah. It's murder. That's not nothing. It's murder, brother. You gotta learn your Bible, brother. Yeah, right. Go ahead, read me something. No, I'm teaching in Spanish. No, you speak Spanish. I'm teaching I in want to learn Spanish. Spanish. Huh? I want to learn Spanish. Huh? I want to learn Spanish. Well, this is You got not the Santa the Spanish Biblia? school. You got the Santa It's okay. Biblia? Just let me continue, man, because I'm Okay. recording and Oh, you're recording? yeah. Okay, that's not good. Because I gave you some insight right now. It's just something that doesn't come to anyone. It's by observation and spiritual endowment. It's okay, man. Just let me continue. Go ahead. Okay, so como estábamos viendo, okay, el Valle de Josafat, que es allá en Arabia Saudita. Okay, porque en Joel 2:20 explica, okay, de la King James Version, dice, pero yo alejaré de ustedes al ejército del norte y lo arrojaré a una tierra estéril y desolada. Okay, que eso está hablando de allá en el desierto. Dice, con su rostro hacia el mar oriental, okay, que ese mar oriental está hablando del Golfo Pérsico, okay, como pueden ver aquí, okay, este es su rostro hacia el mar oriental, el Golfo Pérsico, okay, y dice, y su parte posterior hacia el mar extremo, okay, que su parte posterior es esta parte, okay, que es el mar rojo, okay. Por eso este lugar es el Valle de Josafat, que el Señor va a reunir a las naciones allá, ¿ok? Para pelear la tercera guerra mundial. ¿Ok? Dice, y subirá su hedor y subirá su mal olor, porque ha hecho grandes cosas. ¿Ok? Porque el Señor también va a llegar a matar a gente allí. ¿Ok? Por eso va a apestar. ¿Ok? So, como dice aquí, Joel 3:1 dice, he aquí en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo restauraré de la cautividad a Judá y a Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Okay, que ya vimos dónde queda Josafat. Dice, allí entraré en juicio contra ellas a causa de mi pueblo, de Israel mi heredad, al cual les esparcieron entre las naciones y luego se repartieron mi tierra. ¿Ya ves? Ok, porque en Isaías 36 te explica qué naciones se repartieron la tierra. Ok, principalmente los edomitas. Ok, los edomitas son los hombres autoproclamados blancos. Porque no son blancos, son rojos ellos, man. Ok, y Edom en el hebreo regresa a Dawam, que significa rojo. Ok, y esta gente es roja, ellos no son blancos, nadie es blanco, nadie es negro. Ok, negro es esto. Ok, dice, versículo 3, sobre mi pueblo echaron suertes, por el niño pagaron por prostituta y vendieron a la niña por vino para beber. Ok, y eso se llama el trato. Ok, un trato que fue un comercio ok, el comercio transatlántico. Ok, si lo pueden ver bien. Ok, el comercio triangular. Ok. Oh. Este pinche demonio, man. Son como moscas aquí. So, como dice aquí, dice, sobre mi pueblo echaron suertes, por el niño pagaron como por prostituta y vendieron a la niña por vino para beber. Ok, porque el Señor hizo, porque el Señor, hermano, es que este pinche demonio distrae. Se pone ahí a gritar and shit. Dice, sobre mi pueblo echaron suertes, por el niño pagaron como prostituta y vendieron a la niña por vino para beber. Ok, y esto se llama un comercio.
¿ok? Y como estamos viendo el comercio triangular, que como ven en este lugar, no sé si se ve bien, es que el sol, ¿ok? Venía de Europa, agarraban producto, llegaban a África y lo cambiaban por esclavos. Y de esclavos lo traían a las Américas, ¿ok? Y de las Américas dejaban esclavos y agarraban todo lo que los esclavos producían y los llevaban a Europa, ¿ok? Y también llevaban esclavos, ¿ok? Porque ustedes también, llamados latinos, que no son latinos, ¿ok? Ustedes fueron llevados cautivos también, ¿ok? Todos compartimos una misma historia, porque somos la misma gente, ¿ok? Este vato dice que nosotros no somos hermanos y que no sé qué, él no sabe nada, man, ¿ok? Las escrituras hablan de nuestra historia, ¿ok? ¿Por qué es que nuestros hermanos morenos conservaron su color de piel? Porque estamos viendo, ¿ok? El comercio transatlántico, el comercio triangular, ¿ok? Los agarraron de África, pero ¿por qué? ¿Cómo llegaron a África? ¿Ok? Todo eso regresa a 70 DC, ¿ok? Cuando el Señor le dijo, cuando las tropas romanas estén rodeando eso, ustedes huyan a las montañas, ¿ok? Y como nosotros somos morenos de origen, ¿ok? Nosotros nos íbamos, o estamos hablando nosotros de la nación, ¿verdad? Pero nuestros hermanos iban a ir a África, donde se parecían más a su color. So, ellos se fueron a refugiar en África, ¿ok? Por eso hay partes, cuando ves un mapa de África antiguo, hay una región que se llama Judá. ¿Por qué? Porque ahí estaban los morenos, nuestros hermanos morenos, ¿ok? Y ellos conservaron más su color de piel, pero nosotros, cuando fuimos llevados a Siria, nos mezclamos, ¿ok? Y de ahí venimos para acá. Después el autoproclamado hombre blanco vino, ¿ok? Violó a nuestra gente, y por eso es que estamos de este color. Perdimos nosotros nuestro color oscuro, porque nosotros éramos morenos, man. ¿Ok? So, como dice aquí, versículo 3, sobre mi pueblo echaron suertes, por el niño pagaron como prostituta y vendieron a la niña por vino para beber. ¿Ok? Cuando tú regresas a leer la historia del ron, ¿ok? El ron tiene una historia negra, man, oscura. ¿Ok? Y yo creo que tenía un poco de esa historia. ¿Ok? Como dice aquí. ¿Ok? Como dice aquí, la historia oculta del ron. Dice, la historia del ron tiene varios aspectos oscuros y controvertidos relacionados con la esclavitud, el colonialismo y la explotación. Dice, aquí te detallo algunos de los principales puntos oscuros asociados con el ron. Orígenes en la esclavitud, ¿ok? Producción en plantaciones. La producción de ron comenzó en el Caribe en el siglo XVII, donde las plantaciones de caña de azúcar necesarias para producir el ron estaban gestionadas por esclavos africanos. La industria del ron se benefició directamente de la brutal explotación de la esclavitud en estas plantaciones, ¿ok? Esclavitud y comercio. El comercio triangular, un sistema que involucraba la venta de esclavos africanos, el envío de productos como azúcar y ron a Europa y el intercambio de bienes europeos en África, fue una parte integral del desarrollo de la industria del ron. Este comercio contribuyó enormemente a la expansión del tráfico de esclavos. Ya ves, por eso la escritura habla que cambiaron a la niña, o ¿cómo dice? Cambiaron, dice, por el niño pagaron como prostituta y vendieron a la niña por vino para beber. Ya ves, porque estaban intercambiando producto por esclavos, man. ¿Ok? Los estaban traficando como producto. ¿Ok? Dice, ustedes también, oh Tiro, oh Sidón. ¿Ok? Que eso está hablando de los camitas. ¿Ok? Porque Tiro y Sidón, cuando tú regresas a ver quién era Tiro y Sidón, eran las principales tribus que comerciaban, eran comerciantes, ¿ok? Dice, porque los africanos, y yo tengo un mapa más. Ok, como mencioné, man. Ok, a ver si se puede ver bien. Aquí en este lugar, el sol está dando, no puedo ver bien.
Well, anyway, aquí en ese lugar se llama Judá. Hay una región que se llama Judá. So ellos estaban agarrando a nuestros hermanos, los africanos, los camitas, ¿ok? Y los estaban esclavizando, ¿ok? Los estaban capturando, ¿ok? Ellos y alguien más, ¿ok? Como dice aquí. Dice, ustedes también, oh Tiro, oh Sidón, y todas las comarcas de Filistea, ¿ok? Que Filistea, ¿ok? Es el nombre para hoy en día Palestina, ¿ok? Que quién está viviendo en Palestina, los árabes, ¿ok? Son los árabes y los camitas tuvieron que ver en este contrabando de esclavos, ¿ok? Israelitas, ¿ok? Dice, ¿qué son para mí? ¿Quieren vengarse de mí? Si de mí se vengan, bien pronto haré que recaiga la paga sobre sus cabezas, porque han llevado mi plata y mi oro, mis cosas preciosas y hermosas han introducido en sus templos, ¿ok? Y nosotros somos el tesoro especial del Señor, los israelitas, ¿ok? Dice, vendieron a los hijos de Judá y a los hijos de Jerusalén, a los hijos de los griegos, ¿ok? ¿Quiénes son los griegos? ¿Ok? Los griegos son los edomitas, ¿ok? Porque es importante entender quién empezó con los griegos, ¿ok? Alejandro el Magno fue el primer rey de Grecia, ¿ok? Y en Apocalipsis 13 te explica el inicio de esa bestia, que quién eran, los griegos, ¿ok? Y esa bestia era escarlata, ¿ok? Que escarlata es rojo. ¿Y quiénes son rojos, man? ¿Ok? Edomitas, ¿ok? Cosas, para entender esto es que tienes que ser espiritual, ¿ok? Porque los griegos son los edomitas, ¿ok? Y Alejandro el Magno es el espíritu, porque Alejandro el Magno regresa a la ascendencia de Amalek, ¿ok? Cuando ves que Agag, que Saúl le perdonó la vida, Agag tuvo descendencia, ¿ok? Y de esa descendencia viene Amán, ¿ok? En el tiempo de Persia. Y Amán se le conocía el macedonio. Ok, so Alejandro el Magno era un macedonio, porque su padre Filipos era un macedonio. So él regresa. No hay registros, ok, no hay registros que digan directamente. Esto es por el espíritu, man. Ok, era una malequita Amalek. Digo, Alejandro el Magno. Ok, y como dice la escritura, el hombre espiritual juzga las cosas espirituales, pero el hombre carnal no las puede entender. Ok, como este indio que pasó, man. So, como dice aquí, versículo 6, vendieron a los hijos de Judá y a los hijos de Jerusalén, a los hijos de los griegos, para alejarlos de sus territorios. He aquí que yo los despertaré en el lugar a donde los vendieron, y volveré su paga sobre su cabeza. Yo venderé a sus hijos y a sus hijas en mano de los hijos de Judá, y estos los venderán a los sabeos, a una nación distante, porque el Señor ha hablado. Ya ves, porque como dice en Apocalipsis 13, el que lleva en cautividad, va en cautividad. Ok, el Señor va a llevar cautivo a estas naciones. Ok, les vamos a dar su retribución. Ok, dice, proclamen esto entre las naciones, declaren guerra santa, convoquen a los valientes, acérquense y acudan todos los hombres de guerra. Ok, porque el Señor está despertando, el Señor está poniendo, o ha puesto un espíritu en que todas las naciones, ok, se preparen para la guerra. ¿Ok? ¿Para qué guerra? Para la tercera guerra mundial. Porque como dice aquí, versículo 10, hagan espadas de sus rejas de arado y lanzas de sus podaderas. ¿Ok? Que hagan prioridad el armarse. ¿Ok? Dice, versículo 11, versículo 10 dice, diga el débil, valiente soy. ¿Ok? Y puedes ver a países que no son una potencia armarse. ¿Ok? Porque Rusia también ayuda a esas naciones. ¿Ok? Porque todas las naciones se están armando, porque el Señor las está armando. ¿Ok? ¿Para qué? Para un propósito, para llevarlas a Arabia Saudita. ¿Ok? Que Arabia Saudita es un punto clave. ¿Ok? Por sus recursos, por la economía que influye en el mundo. ¿Ok? Eso es un principal conflicto. Ustedes, hermanos, lo pueden buscar. ¿Ok? Dice, versículo 11, apresúrense y acudan todas las naciones de alrededor. Congréguense allá. Haz que desciendan allá tus valientes, oh Yahweh. ¿Ok? Despierten las naciones y vayan al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. ¿Ok? Porque el Señor va a llegar ahí.
ok, como te explica en Cuarta Esdras capítulo 13, man, ok, el Señor va a llegar ahí y los va a matar, ok, y quiero sacar ese capítulo, man. ¿Y sabes qué? Está bien. Está bien. No sabía que iba a dar el sol aquí a esta hora. Pero anyway. So, como dice aquí, Cuarta Esdras 13. Cuarta Esdras 13. Voy a empezar en versículo 1. Ok. So, como dice aquí, Cuarta Esdras 13 y versículo 1. Dice, y aconteció después de 7 días que soñé un sueño de noche. Y he aquí se levantó un viento del mar que movía todas sus olas. Y contemplé, y he aquí que aquel hombre se fortalecía con los millares del cielo. Ok, que esto está hablando del Señor Yahabushai, como te dice en Apocalipsis 1, que Él viene en las nubes. Ok. Con sus ángeles. Ok. Dice, porque como le dijo a los hermanos que estaban viendo cuando el Señor Yahabushai fue ascendido, okay, en una nube, y los ángeles le dijeron, así como Él se ha ido, así va a volver. Okay, Él se fue en un carro celestial, Él va a volver en un carro celestial. Okay, pero no viene solo. Okay, Miguel y sus ángeles vienen, man. Okay, si Miguel y sus ángeles vienen, ¿quién viene? El Señor Yahabushai, man. Okay. So, como dice aquí, versículo 3, y contemplé y he aquí que aquel hombre se fortalecía con los millares del cielo, y cuando volvía su rostro para mirar, todas las cosas temblaban bajo él, y siempre que la voz salía de su boca, todos los que la escuchaban su voz ardían, como la tierra que falla al sentir el fuego. Dice, después de esto contemplé, y he aquí que se había reunido una multitud de hombres incontable de los 4 vientos del cielo, para someter al hombre que salió del mar. Ok, que eso está hablando de las naciones. Ok, porque esta es la congregación de los 4 vientos, es una guerra mundial. Ok, que vimos en dónde va a ser. Ok, el Señor ahí se va a sentar y los va a juzgar. Dice, versículo 6, pero observé que se había escondido en sí mismo una gran montaña y se elevó sobre ella. Ok, que es un carro celestial gigante. Ok. Versículo 7, pero quise ver la región o el lugar de donde estaba esculpida la colina, y no pude ver, y no pude. Después de esto observé, y he aquí todos los que se habían reunido para someterlo estaban muy asustados, y aún así se atrevieron a pelear. ¿Ok? El Señor los endureció para pelear. Porque imagínate ver que algo viene del cielo gigantesco, y aún así quieren pelear. Es porque el Señor los endureció. Dice, he aquí al ver él la violencia de la multitud que venía, ni alzó su mano, ni empuñó espada, ni ningún instrumento de guerra. Solo vi que enviaba de su boca como una ráfaga de fuego, y de sus labios un aliento llameante, y de su lengua arrojaba chispas y tempestades. ¿Ok? Porque el Señor viene en los carros celestiales, en los que el mundo ignorantemente conoce como ovnis. ¿Ok? Y Él viene a matar. Él viene a lanzar láser. ¿Ok? Él viene a quemar a sus enemigos allá. ¿Ok? Y esto le resulta ridículo a muchos, pero está bien. Eso está bien, eso es lo que Pablo dijo. A muchos les parece ridículo este mensaje, pero ellos porque van a perdición. Y está bien. ¿Ok? Dice, versículo 11, y todo se mezcló, la ráfaga de fuego, el aliento llameante y la gran tempestad, y cayeron con violencia sobre la multitud que estaba preparada para luchar, y los quemó a todos, de modo que de repente de una multitud innumerable no se percibía nada, solo polvo y olor a humo. Cuando vi esto tuve miedo. ¿Ok? El Señor puso juicio a las naciones allá. ¿Ok? Porque también al mismo tiempo que el Señor viene a traer juicio y destrucción, Él viene a hacer salvación.
por medio de esas carruajes celestiales, man. ¿Ok? Por eso es que el Señor los va a congregar allá, porque esto es la buena noticia para Israel. ¿Ok? El Señor va a restaurar y va a salvar a Israel, man. Y esto, como dijo Pablo, esto solamente le pertenece a los israelitas, a nadie más. ¿Ok? Los paganos aquí no entran, man. Ellos no tienen una porción con nosotros. ¿Ok? El Señor, como mencionamos al principio, el Señor sí los cuida. El Señor les da lo que necesitan para subsistir. Pero también, como Isaías dijo, es como una saliva, es como una gota que cae de la jarra. ¿Ok? El Señor les da prosperidad, pero no es nada para el Señor. ¿Ya ves? So, ese era el punto, básicamente. Se me ha acabado el tiempo. So, espero haya sido edificante para ustedes. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahabushai, Bahashem Rahakotash. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.